están? Nuevamente nos encontramos, ya estamos en la recta final de nuestra meditación sobre el libro de Jeremías y estamos viviendo estos tiempos, los mismos tiempos que vivía Jeremías. Tal vez no tenemos los babilónicos a las puertas de nuestra Jerusalén, pero sí estamos viviendo tiempos decadentes donde el enemigo está acechando a los cristianos y donde más que nunca tenemos que prestar atención en lo que Dios dice. Porque algo que quiero compartir hoy con ustedes es que lo que Dios dice permanece. La palabra de Dios permanece. Pueden cambiar los tiempos, cambian los gobernantes. Tal vez nosotros podemos llegar a pasar por esta tierra también y estar con el Señor, pero su palabra permanece. Lo que Él dice siempre se cumple. Por eso podemos confiar en su palabra. Fíjate lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Lo que Dios dice permanece. Lo que Dios dice se cumple. En el Nuevo Testamento tenemos en el libro de Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25, dice la palabra de Dios, porque la Escritura dice: todo hombre es como la hierba. Toma a Isaías, tal vez pensando en el profeta Isaías. Dice: todo hombre es como la hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso los cristianos tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que afirmarnos en ella. Y en ese último tiempo que estaba viviendo Jeremías, el pueblo y Jeremías se dan cuenta que realmente lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo y se iba a cumplir. Mira, alrededor del año 588 a.C., el ejército de Nabucodonosor entra y conquista todo el reino de Judá. Nabucodonosor trajo esas tropas babilónicas que no eran nada buenas, pero que conquistaron, arrasaron, conquistaban países y conquistaron también Jerusalén. Se llevaban de ahí los del ejército que conquistaban, del país que conquistaban, se llevaban de ahí la gente más joven, tal vez la más educada para formar parte del reino, los otros para formar parte del ejército, y quedaban solamente la gente mayor o mujeres. ¿Sí? Y ahí tenemos el Salmo 74 que nos muestra un poquito ese ataque que sufrió el pueblo en ese tiempo. Pero era un tiempo donde la palabra de Dios y lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo. Era un tiempo donde, en primer lugar, podemos ver que la palabra de Dios era deshonrada, no era tenida en cuenta. Fíjate en el capítulo 34 de Jeremías, ¿sí? Te voy a leer del versículo 1 al 7. Dice: cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército formado por gente de todas las naciones de la tierra sometidas a él, estaban atacando Jerusalén y todas las ciudades vecinas, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Israel. Te ordeno que vayas a decirle al rey de Judá, Sedequías: así dice el Señor, voy a hacer que el rey de Babilonia se apodere de esta ciudad y le prenda fuego. Tú no podrás escapar de caer en sus manos, te capturarán y te entregarán a él. Y después de que te haya llevado ante su presencia, será llevado a Babilonia. Con todo, escucha, Sedequías, rey de Judá, lo que yo, el Señor, te voy a decir. No morirás a filo de espada, morirás en paz, y quemarán perfumes en tu funeral
como los quemaron en los funerales de tus antepasados, haciendo lamento por ti. Yo, el Señor, lo afirmo, te doy mi palabra. El profeta Jeremías repitió esto ante el rey Sedequías en Jerusalén. ¿Sí? Es decir, que vino palabra de Dios a Jeremías, y Jeremías va a Sedequías. ¿Por qué? Porque Dios quería darle una nueva oportunidad para que el rey se arrepintiera. Quería salvar a la ciudad, salvar de la ruina que iba a venir sobre el templo, y que él pueda tener un buen final dentro de todo. Pero si vos seguís leyendo el capítulo 34, te vas a dar cuenta que Sedequías no hace caso. Es más, deshonran lo que Dios había dicho aún en los antepasados. ¿Sí? Cuando le dio a Moisés la ley, y eso lo tenemos en Éxodo 21 o en Deuteronomio capítulo 15. Porque ¿qué hace Sedequías y qué hace el pueblo? Tratan como de ganarse, en vez de obedecer lo que Dios le había dicho a través de Jeremías, deshonran eso, deshonran lo que Dios había dicho en la antigüedad, y tratan como de ganarse el favor de Dios. Porque si vos lees, como te decía, el capítulo 34 de Jeremías, te van a dar cuenta que ellos quieren volver a hacer algo que es verdad, Dios había dicho en la antigüedad, pero ellos no lo estaban haciendo sinceramente. Habían matado un becerro, lo habían sacrificado, lo habían puesto una parte del becerro hacia un lado, otra hacia el otro lado, el opuesto. Ellos habían pasado por el medio haciendo pacto con Dios, y al pasar por el medio ellos hacían pacto con Dios y decían que si ellos no cumplían el pacto iban a sufrir así como sufrió ese becerro. Porque ellos estaban haciendo pacto con Dios de decir, bueno, vamos a cumplir con lo que Dios había dicho de dejar libre a aquellos esclavos judíos. Algo que no habían respetado hasta ese momento. Y ahí lo querían empezar a respetar, pero no era lo que Dios pedía para ese momento. Lo que Dios quería en ese momento era arrepentimiento, no era sacrificio. Y ellos estaban haciendo eso como para, y es mi interpretación, como para ganarse el favor de Dios. Como para que Dios haga el milagrito, ese milagro y lo salvara. Pero Dios no quería ese sacrificio en ese momento. Dios lo que quería era arrepentimiento. No que el pueblo, entre comillas, lo quisiera sobornar haciendo algo que Dios, es verdad, lo quería, pero no para ese momento. Y a veces a mí me pasa hablar con personas que están enfermas, o con personas que tienen alguna dificultad. Y a veces esas personas enfermas o que tienen alguna dificultad es como que le hacen promesas a Dios. No, Señor, si vos me sanás de esto, yo realmente voy a servirte o voy a cambiar determinada cosa. No, Señor, si vos me contestás esta oración, yo voy a hacer aquello. Y parecería como que nos queremos ganar el favor de Dios. Pero en realidad estamos deshonrando la palabra porque no la estamos obedeciendo. No estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo, que es una vida de arrepentimiento, una vida de obediencia. Y ellos no le hicieron caso. Era un tiempo de decadencia, era un tiempo donde la palabra de Dios era deshonrada. Pero también era un tiempo donde la palabra de Dios era protegida. Dios la protegía, ¿sí? Fíjense que Jeremías estuvo predicando alrededor de 23 años, ¿sí? Según algunos historiadores cambian un poquito los datos, pero alrededor de 23 años. Dios le escribió que escribía un rollo, que ya vamos a ver en su momento, es quemado, roto y quemado. Pero luego escribe otro rollo, nuevamente, Jeremías, ¿sí? No él, sino otra persona a la cual él le dicta, ¿no es cierto? Pero alrededor de estos, en el libro de Jeremías, los primeros 45 capítulos están centrados en Israel y en Judá. Y del capítulo 45 al 51 aproximadamente, algunos pasajes tal vez no, pero genéricamente, habla de otras naciones
del cercano oriente. Pero Dios da su palabra. Fíjate en el capítulo 36 del libro de Jeremías, versículo 1, te voy a leer del 1 al 4, dice: el año cuarto del gobierno de Joaquín, rey de Judá, hijo de Josías, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: toma un rollo de escribir y escribe en él todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las demás naciones, desde que comencé a hablarte en tiempo de Josías hasta ahora. Así que Jeremías tenía que anotar todo lo que Dios le había dicho. Quizás cuando los de Judá sepan de todas las calamidades que pienso enviarles, dejarán su mala conducta y yo los perdonaré de sus maldades y pecados. Jeremías llamó a Baruc y le dictó todo lo que el Señor había dicho, y Baruc lo escribió en un rollo. Dios estaba dando su palabra, y ya vamos a ver cómo la estaba también protegiendo su palabra. Pero Dios llama a Jeremías y dice: escribí en un libro todo lo que yo te dije. Y Jeremías, ¿qué hace? Llama a Baruc y le va dictando, va recordando lo que Dios le había dicho desde el comienzo, se lo va dictando y Baruc lo va escribiendo. Y esto me hace pensar que nosotros también tenemos la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra. Dios nos dio su palabra inspirando a esos hombres de Dios en diferentes épocas, de diferentes edades, en diferentes contextos, de diferentes culturas. Pero hay un mensaje central de salvación hacia el hombre. Hay un mensaje central de arrepentimiento. Hay un mensaje central de obediencia a Dios, de dejar que nuestras vidas sean gobernadas por el Señor. Es verdad, Dios inspiró a estos hombres. No fue un dictado como a veces se cree como un dictado celestial, ¿no es cierto? Porque si no evitaríamos los estilos y la particularidad de cada autor y el contexto. Pero Dios le va dando, y Dios también a los autores de la palabra de Dios y a Jeremías, le va dando las palabras, le va dando las ideas, los pensamientos, lo que tienen que escribir. Por eso podemos decir que tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Y que en ese momento era lo que Jeremías había recibido, ese era el mensaje de Dios, y se lo dictaba a Baruc para lo que él lo escribiera, lo pasara en los pergaminos. Y esta palabra, fíjate que es declarada en este mismo capítulo 36, a partir del versículo 5, vemos todo lo que hace. Porque Jeremías no le era permitido ir al templo después de lo que había pasado, ¿te acordás? Que lo vimos en otra charla. Pero va Baruc, ¿sí? Y Baruc espera un día de ayuno que se declara, ¿sí? ¿Por qué? Unos meses después, ¿por qué? Porque el ejército de Babilonia estaba ahí ya a las puertas. Entonces Baruc aprovecha ese día y va al templo. Y es interesante ver, ¿sí?, en los versículos que siguen del capítulo 36, del versículo 5 al 26, te dejo para que pares ahora el video y lo leas. Ahí, ¿sí?, en esos versículos vas a ver cómo hay diferentes reacciones ante la lectura de la palabra que Jeremías había recibido, que era palabra de Dios para el pueblo. Baruc lo primero que hace es lo lee ahí en las puertas del templo, ¿sí?, ante esa gran multitud. Y dice el pasaje que algunos de los que escuchan, ¿sí?, dice que la multitud respondía, ¿sí?, y no respondía de ninguna manera especial. Fíjate que el pasaje no habla tanto. Pero sí ahí estaba Micaías. Micaías dice que se preocupa al escuchar la lectura de Baruc, al escuchar el mensaje de Dios, al escuchar la palabra de Dios. Micaías se preocupa.
Micaías, según podemos averiguar, era nieto de Safán. Safán era el hombre que le había leído la ley de Dios, ¿te acordás? Al rey Josías, en la gran reforma que hace Josías, Segunda Reyes 22. Es decir, que no es de extrañar que si Micaías era nieto de Safán, que era el que había leído la ley al rey Josías, tenga cierta predisposición u apertura. Pero a Micaías le preocupó. Al pueblo nada. A Micaías le preocupó. ¿Qué hizo Micaías? Escuchó y va a los funcionarios del rey. Y ahí tenemos el versículo 16 que dice: los funcionarios temblaron cuando escucharon el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que la nación estaba en peligro, porque habían empezado a entender, porque como dicen ahora, les cayó la ficha y se daban cuenta que lo que Dios estaba diciendo se estaba cumpliendo. ¿Y qué hacen los funcionarios del rey? Como sabían lo que el rey pensaba, los escondieron a Baruc y a Jeremías. Pero se fueron con el pergamino, con el rollo, y se lo leen al rey. Y ahí lo tenemos del versículo 21 al 26 del capítulo 36. Y le leen al rey. ¿Y el rey qué hace? El rey corta el pergamino, los rollos, los va cortando y los tira al fuego, los quema. Los usa como combustible para el fuego. Y dice la palabra que los demás que estaban ahí y que veían, ¿sí?, no mostraron ni siquiera temor de lo que estaban escuchando. Ni siquiera temor. Las diferentes reacciones, ¿no es cierto?, ante el mensaje, que son reacciones que también tenemos hoy en día cuando damos el mensaje de Dios a otros. Hay gente que no le interesa, gente que presta atención, gente que se da cuenta que es real lo que Dios dice, que la palabra de Dios permanece. Pero nosotros sabemos que es verdad lo que Dios dice. Mismo el Señor, ¿te acordás? Lo dijo en Mateo 24, 35, cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí es. Jeremías recibe la palabra porque Dios la da. La palabra de Dios es declarada, pero también la palabra de Dios es preservada. Porque si vos lees del mismo capítulo, del versículo 27 al 32, ¿qué pasa? El rey creía que ya con haber cortado el rollo y haberlo tirado al fuego estaba todo terminado. Pero no es así. Si vos lees el capítulo 36, a partir del versículo 27, te vas a dar cuenta que Dios le dice a Jeremías: mirá, escribí otro rollo. Y le agregó más material todavía a Jeremías. ¿Sí? El juicio especial hacia el rey Josías. Más material agrega todavía. ¿Por qué? Porque fíjate que esto pasó a lo largo de toda la historia. ¿Cuánta gente quiso combatir la palabra de Dios? ¿Cuánta gente persiguió a los cristianos desde la iglesia primitiva hasta en las guerras mundiales? ¿Cuántas pilas de Biblias se quemaron a lo largo de la historia? ¿O se destruyeron y hoy en día? Pero Dios se ocupa de preservar su palabra, de proteger su palabra. Pero quiero seguir un poquito más. Y ese tiempo que estaban viviendo ellos, como hoy el tiempo de decadencia, es un tiempo donde la palabra de Dios a veces es deshonrada, donde la palabra de Dios es protegida por Dios. Pero también podemos decir que la palabra de Dios muchas veces también es rechazada. Fíjate ahí a partir del capítulo 37, ¿sí?, todo el capítulo 37 y el capítulo 38 hasta el versículo 28, podemos ver cómo la palabra de Dios es rechazada. Lo que Dios había dicho produce rechazo. ¿Sí? Yo creo que no hay gente vacilante como Sedequías, que fue el rey en ese momento,
Creo que podemos pensar en Poncio Pilato, tal vez, que fue uno de los gobernantes también que estuvo indeciso, vacilante ante una situación. Pero Sedequías se dedica constantemente a rechazar el mensaje de Dios. A buscar, pero como que busca y no quiere, busca y no obedece, busca y no hace caso a lo que Dios dice. Fíjate un poco en este pasaje del capítulo 37 de Jeremías, cómo hay palabras del rey Sedequías que va como que busca lo que Dios y no lo busca Dios. ¿Sí? Lo que primero que podemos encontrar, y está en el versículo 3, que dice: el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Sedemías, y al sacerdote Sofonías a ver al profeta Jeremías y decirle: ora por nosotros al Señor tu Dios. Es decir, Sedequías, ¿qué hace? Manda, ¿sí?, a Jucal y al sacerdote Sofonías a buscarlo a Jeremías y decirle: mira, Jeremías, ora por nosotros a tu Dios. Primero, algo que me llama a mí la atención es que dice: ora por nosotros, como que él no supiera lo que Dios quería. Y Dios sabe, y Sedequías sabía muy bien lo que Dios quería de él. Pero dice: ora, ¿sí?, a nuestro Dios, al Señor nuestro Dios por nosotros. Es decir, como que le dice: mira, buscar la guía de Dios, interceder por nosotros. Pero si él sabía muy bien. Y a veces hay gente que hace lo mismo. Y a veces hay cristianos que hacen lo mismo. O hacemos lo mismo. Sabemos muy bien lo que Dios quiere. Sin embargo, es como que buscamos otra argumentación, ¿no es cierto? Le damos otra vuelta. ¿Cuántas veces hay gente que nos dice: ora por mí por tal cosa? Y si sabe lo que Dios quiere, ¿por qué no obedece? Es como que nos dice que oremos, ¿no es cierto? Pero él sabe muy bien lo que Dios quiere. Y acá pasaba lo mismo con el rey. Sabía muy bien, pero sin embargo dice: mira, ora, roga por nosotros. Era como que: mira, no voy a obedecer a Dios, pero ora por nosotros para que la cosa se suavice. Otra cosa que Sedequías hace es, lo llama a Jeremías, ¿sí? Y eso lo tenemos en el versículo 11 al 21, especialmente en el versículo 17, fíjate que dice: el rey Sedequías ordenó que llevaran a Jeremías al palacio, y cuando Jeremías fue llevado ante el rey, éste le preguntó en secreto: ¿hay algún mensaje del Señor? Es decir, nuevamente Sedequías lo llama a Jeremías, ¿sí?, después de todo una intriga que hay. ¿Por qué? Porque Jeremías, si bien predica que Jerusalén iba a caer ante el ejército de Babilonia, y esto lo predica muchas veces, sin embargo él no es traidor. Él lo que hace es comunica el mensaje a la nación para que justamente la nación pueda salvarse. Esto no es tomado así por los príncipes y los que rodeaban al rey, de manera que, bueno, lo golpean, lo escarcelan, lo mandan a la cárcel, ¿no es cierto? Pero ahí Sedequías lo llama a Jeremías y le dice: mira, ¿hay algún mensaje del Señor? Pero si Sedequías ya sabía cuál era el mensaje del Señor. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida, pero no, seguimos sin hacerla. Sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida, pero es como que le buscamos la vuelta. Sabemos que tenemos que predicar y preguntamos: ¿y a este le tengo que hablar al Señor o no le tengo que hablar al Señor? Es decir, como que le buscamos la vuelta a las cosas. A veces hay gente que nos viene a preguntar: pero pastor, mira,
y tengo que hacer determinada cosa. ¿Y qué dice la Biblia? Si ya sabes lo que dice la Biblia, ¿por qué no obedecemos en vez de dar tantas vueltas? Y Sedequías estaba ahí, ¿viste? Orá cuando él sabía lo que tenía que hacer. ¿Tenés algo de parte de Dios cuando él sabía lo que tenía que hacer? En un momento es como que también Sedequías le da libertad a esos príncipes que lo rodeaban, ¿sí? Y accede y le dice, bueno, Jeremías está en la mano de ustedes, hagan lo que ustedes quieran con él. Pero ahí Dios provee, ¿sí?, de un hombre de Etiopía que va, un buen samaritano del Nuevo Testamento podemos decir, que va y lo ayuda a Jeremías cuando lo tiran a ese pozo para que él se hunda en el lodo. Pero Sedequías, sin embargo, a pesar de eso, vuelve a llamarlo por cuarta vez, la cuarta palabra de Jeremías, y lo llama por tercera vez a Jeremías, Sedequías, y le dice, mira, ¿tenés algo para decirme? No escondas nada. Decime, habla con sinceridad. Y eso lo tenemos en el versículo 14. Y sí sabía Sedequías. Pero Sedequías, lo que pasa, estaba rechazando la palabra de Dios y buscaba excusas. ¿Y cuántas veces nosotros rechazamos lo que Dios dice y buscamos también excusas? Tiempo decadente, tiempo donde la palabra es deshonrada, donde Dios la protege, donde la palabra es rechazada, pero donde la palabra de Dios también se cumple. Y podemos leer el capítulo 39 y el capítulo 52 del libro de Jeremías. Lo podemos complementar con 2 Reyes 25 y 2 Crónicas 36. Y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios se cumplió. Porque la palabra de Dios permanece. Y ahí se describe en estos capítulos cómo Jerusalén trágicamente cae. Es saqueada, es destruida. Muchos son llevados al cautiverio. ¿Sí? Y el rey y el pueblo se podían haber arrepentido. El juicio de Dios iba a venir, pero podía haber sido un poco más leve. El juicio de Dios vino sobre Sedequías. La palabra de Dios se cumplió en Sedequías. Si vos lees ahí en el capítulo 39 y en el capítulo 52, te vas a ver que Sedequías y su familia no pudieron escapar. Fueron alcanzados por los babilónicos, ¿sí? Un ejército que no era conocido por ser tierno en especial. ¿Qué hizo? Mató a todos los hijos de Sedequías y a Sedequías le sacó los ojos. Y se cumplió lo que Dios había dicho a través del profeta Ezequiel también, en el capítulo 12 de Ezequiel, versículo 13, que Sedequías no vería la tierra de Babilonia. Claro, porque le habían sacado los ojos. Y fue atado y llevado a Babilonia cautivo, sin poderla ver, donde murió. La palabra de Dios se cumplió. La palabra de Dios también se cumplió de juicio sobre la ciudad de Jerusalén. A lo largo del ministerio de Jeremías, capítulo 6, capítulo 19, 21, 26, etc., Dios había dicho a través del profeta, la palabra de Dios había dicho, que habían advertido a la gente de Jerusalén que sería capturada la ciudad, destruida, saqueada. Aún las cosas preciosas del templo, muchas de ellas serían llevadas a Babilonia. Y las mejores de los jóvenes, la gente fuerte de la ciudad, iban a ser llevadas como soldados
y la palabra de Dios se cumplió. Eso sucedió. Pero también la palabra de Dios se cumplió no solamente en el juicio sobre el rey, no solamente en el juicio sobre la ciudad, sino sobre el cuidado especial de Dios hacia su siervo Jeremías. Dios se lo había prometido a Jeremías, que iba a sobrevivir de toda la oposición, la persecución en contra de él, e inclusive lo iba a librar de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor lo iba a tratar con amabilidad. Y eso se cumplió, porque la palabra de Dios que está dada sobre la protección de sus hijos, de sus siervos, se cumple. ¿Qué podemos aprender hoy? Podemos aprender que en medio del tiempo decadente la palabra de Dios permanece. Lo que Dios dice se cumple. Hay tiempos y hay momentos y hay personas que van a deshonrar la palabra, ¿sí? Que no la van a querer escuchar. Va a haber tiempos, hay momentos, hay situaciones donde la palabra de Dios va a ser perseguida, pero Dios se va a encargar de protegerla, de cuidarla, de que permanezca. Hay tiempos, hay momentos donde la palabra de Dios, y en especial hay personas donde la van a rechazar, donde van a mostrar interés aparente o conocimiento aparente, pero van a dar excusas, porque la conocen, pero no la van a obedecer. Y en estos tiempos decadentes tenemos que estar tranquilos los cristianos, porque la palabra de Dios se va a cumplir, siempre se cumple. Y eso nos anima, y eso nos tiene que dar fortaleza. En estos tiempos decadentes que estamos viviendo, confiemos, porque lo que Dios dijo y lo que Dios dice en su palabra se cumplió y se va a cumplir en toda su totalidad. Sean palabras de juicio o sean palabras de cuidado, de protección hacia nuestras vidas. Lo que Dios dice se cumple. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias porque pudimos meditar una vez más en lo que vos le dijiste a Jeremías y que Jeremías escribió en un rollo y luego en otro y llegó hasta nuestros días. Gracias, Padre, porque ella nos anima a confiar y a descansar en que todo lo que vos decís se cumple. Sean palabras de juicio, sean palabras para que podamos confiar y sentirnos protegidos, pero lo que vos decís se cumple. Padre, gracias porque vos te dedicaste a lo largo de toda la historia de proteger tu palabra, para que ella permanezca hasta nuestros días. Y Padre, gracias porque todo va a cambiar, pero tu palabra va a permanecer para siempre. Padre, que eso pueda fortalecer nuestras vidas, que nos pueda animar, que tu Espíritu Santo la pueda traer a nuestra mente para que podamos estar fortalecidos cada día en medio de este mundo decadente. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te rebendiga. Acordate, al final de este video hay un teléfono, podés escribir un WhatsApp. Hay un correo electrónico, nos podés mandar un mensajito, dudas, preguntas. ¿Querés una porción de la Biblia? Escribinos que gustosamente te lo vamos a mandar.